Bienvenido, bienvenida a su programa Analizando la Noticia. Gracias por acompañarnos. Estamos aquí para compartir con usted noticias, pero también análisis de estas noticias. Quiero dar la bienvenida a Dolly Martin, directora de programación de Radio Amistad. Dolly, bienvenida. Gracias, Miguel Ángel. Siempre un gusto estar aquí para mirar lo que está sucediendo alrededor del mundo desde una perspectiva bíblica. Los titulares para hoy son: cristianos en Afganistán enfrentan la ejecución por su fe. Biden propone cambio en el proceso de inmigración y profesor recibe una exención médica de la vacuna. Samuel de Redemptive Stories dice que la intención de los talibanes es clara y no es una buena noticia para los cristianos. Los talibanes quieren mostrar una imagen pública más moderada, pero los líderes mundiales tienen sus dudas. El portavoz de los talibanes, Zabiullah Mujahid, prometió una temporada de calma en la conferencia de prensa, pero llegaron informes preocupantes. Un excontratista estadounidense dice que los combatientes talibanes están recorriendo los vecindarios en busca de quienes trabajaron para el gobierno estadounidense. El video muestra a los combatientes atacando violentamente a ciudadanos afganos que intentaron llegar al aeropuerto. Los talibanes declararon una amnistía y están instando a las mujeres afganas a unirse a su gobierno, pero algunas mujeres temen por sus vidas. Las generaciones mayores recuerdan cómo trataban a las mujeres los talibán. Eran habituales las lapidaciones, las amputaciones y las ejecuciones públicas. Los informes de 16 provincias afganas describieron que las mujeres experimentaron las mismas violaciones de derechos que ocurrieron bajo el gobierno de los talibanes hace 20 años. Miguel, denos un comentario bíblico, por favor. Por supuesto, la palabra de Dios dice en Salmos 11:5, Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Dios aborrece la violencia desde cualquier perspectiva, especialmente contra los inocentes y los desprotegidos. La violencia que generan y llevan a cabo los talibanes en Afganistán contra cristianos, mujeres y niños y la población en general es condenada por Dios y es considerada una injusticia delante de sus ojos. Los líderes del mundo libre deben poner mucha atención a la manera en que estos islamistas tratan al pueblo y a las minorías. La ONU debe ser los garantes de las libertades básicas de las mujeres y los cristianos. Oremos para que Dios traiga un avivamiento pacífico de musulmanes que busquen a Jesucristo en medio de esta incertidumbre y proteja a las mujeres y a los que confían en Él en Afganistán. La administración Biden quiere que los oficiales de inmigración otorguen la aprobación total a los extranjeros ilegales que solicitan asilo, tomando esa decisión de los jueces. Una acumulación de casos de asilo significa que el sistema requiere reparación y permitir que los oficiales de ciudadanía e inmigración de Estados Unidos decidan sobre las solicitudes de asilo es el comienzo de reemplazo del sistema, dijeron el Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Nacional en un aviso de los cambios propuestos. El proceso propuesto daría a los oficiales el poder de aprobar unilateralmente solicitudes de asilo, denegación de deportación o reclamos bajo la Convención contra la Tortura. Si un oficial niega una solicitud, el solicitante puede solicitar una revisión administrativa por parte de un juez de inmigración. Estos cambios propuestos mejorarán significativamente la capacidad del DHS y el Departamento de Justicia para considerar de manera más rápida y eficiente las solicitudes de asilo de las personas encontradas en o cerca de la frontera, al tiempo que garantizan una justicia fundamental, agregó el secretario
del Departamento DHS, Alejandro Mayorkas. Miguel Ángel, ¿qué dice la Biblia? Bueno, Proverbios 8, 15 y 16 dice: Por mí reinan los reyes, y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes, y todos los gobernantes juzgan la tierra. Todos los gobiernos y gobernantes están en las manos de Dios. Toda justicia e injusticia será juzgada por Dios. El gobierno de los Estados Unidos está a punto de cambiar la manera en que se deciden las solicitudes de asilo de inmigrantes ilegales que llegan a las fronteras. Esta idea es buena si los que toman las decisiones son personas honestas y son consistentes en filtrar las solicitudes para tomar decisiones correctas. Oremos para que Dios dé sabiduría a las autoridades inmigratorias para detectar las solicitudes honestas que merecen ser aprobadas. La Universidad George Mason otorgó a un profesor una exención médica de su mandato de vacuna COVID-19, después que él presentara una demanda argumentando que obtuvo una inmunidad natural del COVID-19 después de ser infectado con el nuevo coronavirus. Los abogados de Todd Zywicki, profesor de Derecho en la Universidad de Fairfax, Virginia, anunciaron el acuerdo. Me complace que George Mason me haya otorgado una exención médica para permitirme cumplir con mis deberes este semestre de otoño a la luz de circunstancias sin precedentes, dijo Zywicki. Hablo en nombre de decenas de millones de estadounidenses en las mismas circunstancias en las que me encuentro y pido a los líderes de todo el país que desarrollen enfoques humanos y basados en la ciencia en lugar de políticas de talla única. Zywicki presentó declaraciones juradas de su médico indicando que tiene inmunidad natural al virus después de haberse recuperado por completo del COVID-19. Y la demanda argumentó que hay evidencia científica sustancial que indica que la inmunidad natural del virus es más fuerte que la inmunidad a través de varias vacunas. Miguel Ángel, tenemos algo de la palabra de Dios acerca de esto, ¿no? Así es, Dolly, la palabra de Dios siempre tiene algo que decir en lo que sucede en nuestras vidas. El Salmo 82, 4 dice: Librad al afligido y al necesitado, libradlo de la mano de los impíos. Dios ordena a los gobiernos que respeten las libertades básicas de todos sus individuos. Ninguna ley debe obligar a una persona a recibir la vacuna del COVID sin su consentimiento voluntario. Los abogados del profesor Todd Zywicki hicieron lo correcto al defenderlo de la imposición de ser vacunado contra el COVID-19, a pesar de que él alega de que ha sido inmunizado naturalmente después de sobrevivir a la enfermedad. El profesor Zywicki ha establecido límites claros para que ni las universidades ni el gobierno impongan políticas que vayan en contra de la ciencia real. Oremos para que más personas levanten su voz para no permitir que los movimientos ideológicos y los políticos destruyan nuestros principios de libertades dadas por Dios como individuos y como nación. Y ahora escuchemos un reportaje de Elia María García. Una menor contaminación del aire puede disminuir el número de muertes. Con el confinamiento por el coronavirus en Europa, la contaminación atmosférica disminuyó marcadamente. De acuerdo a un estudio, eso debería ayudar a salvar 11,000 vidas en Europa. Las medidas utilizadas en la lucha contra la epidemia han producido una desaceleración masiva de la economía europea,
reduciendo así la producción de electricidad proveniente del carbón en un 40% y el consumo de petróleo en casi un tercio. Eso ha resultado en una disminución en la contaminación del aire. El análisis tomó en cuenta las condiciones meteorológicas, las emisiones de los vehículos y los datos disponibles concernientes al impacto que tiene esa contaminación en la salud. Este mejoramiento en la calidad del aire podría evitar también el impacto en otros padecimientos tales como los 6,000 casos nuevos de asma infantil que se registran cada año y las 1,900 admisiones a las salas de emergencia por crisis de asma. El impacto de estas medidas preventivas contra el COVID es similar o más importante aún en numerosas regiones del mundo. Son estos elementos los que deberían guiar a los gobiernos al implementar los planes de desescalada del confinamiento para estimular el crecimiento de sus economías, comentó María Neira de la Organización Mundial de la Salud al reaccionar a este estudio. Cuando finalmente nos quitemos los tapabocas, queremos continuar respirando aire puro. E hizo un llamado a encontrar los medios de alimentar el planeta con energía sin depender de las energías fósiles. Esta cápsula informativa contiene datos dados a conocer por el noticiero de Radio Televisión Suiza. De esta manera hemos llegado al final de Analizando la Noticia. Gracias por habernos sintonizado y esperamos que Dios siga obrando en su vida para que pueda ser sabio o sabia en analizar todas las noticias que usted escucha, ve y experimenta. Que Dios le bendiga ricamente. Bendiciones.